nombre es Andrés Mauricio España Bermúdez, estudiante de la Universidad del Tolima para el CREAT Honda en la materia de modelos y simulación. En este momento vamos a crear un ejercicio de simulación en el programa Arena y seguidamente pues daremos unos análisis, se harán unos análisis en base al informe que nos genera tal programa. Igualmente pues al final del video se darán unos conceptos, claridad a unos conceptos, explicación, exposición pues a unos conceptos básicos. Bueno, como primera medida creamos un create, lo llamamos llegada a camiones, tipo de expresión de exposición a 7 minutos. Le damos OK, creamos una asignación de tiempo. La asignación de tiempo, le creamos bueno, el atributo llamado tiempo sistema, el valor de now. Vamos a las condicionales. Bueno, aquí en las condicionales vamos a en tipo, elegimos la que dice dos caminos por condición, elegimos expresión. Eh, ahora explicamos más detalladamente lo que quiere decir nuestro valor en esta expresión de la creación de condicionales. Bueno, entonces condicional 1, camino por condición, tenemos dos condicionales. Listo, la expresión. Ya más adelante les explico qué dice ahí. Tenemos proceso 1, llamado llegada a puerto A. Tenemos tipo recurso, puerto A, valor 1. De tipo triangular, los tres valores. Bueno, estos valores que detallamos acá son aquellos valores que tenemos en el ejercicio que nos ha proveído el ingeniero. Llegada a puerto B, tenemos lo mismo. Todos estos son los datos que vamos almacenando de acuerdo al ejercicio que se nos ha dado. Tres procesos que son las llegadas de los tres puertos, cada uno con su recurso, puerto A, puerto B, puerto C, y con sus valores triangulares de mínimo, máximo y bueno, ok, estamos creados. Y por último tenemos la salida de camiones y le damos OK. Listo. Si ya tenemos armado nuestro ejercicio, vamos a simularlo. Lo simulamos 150 días por 8 horas diarias. Y esperemos a que termine nuestra simulación para poder apreciar y analizar lo que es la cuestión del informe, nuestro informe final, y poder analizar nuestras conclusiones. Bueno, en nuestro ejercicio, el cual el ingeniero nos ha proveído, nos dice que si hay un puerto vacío, el camión que arriba inmediatamente se dirige a ese puerto. Si hay más de un puerto vacío, el camión debe dirigirse al puerto según el orden, sea A, B o C. Y si todos los puertos están desocupados, el camión se dirige al puerto con menos camiones en espera. En base a esto que nos pide el ejercicio, vamos a crear lo que son las condicionales. Bueno, voy a dar explicación a los valores de expresión con los cuales he creado la condición número 1, la decisión número 1. Entonces tenemos que dentro de lo digitado, cabe explicar que lo que estoy explicando acá es lo que ya está, lo que ya se digitó y con lo cual se creó las decisiones en Arena. Entonces aquí simplemente estamos haciendo una comparación donde las colas de la llegada A, una condicional que se debe cumplir, que si las colas del puerto A son menores a las colas del puerto B y también son menores a las colas del puerto C, entonces que efectivamente los camiones pasen a verdadero al puerto A. Y bueno, vamos a ver la segunda condicional. Bueno, como podemos ver, tenemos lo que son los valores de expresión de la condicional 2, de la decisión 2, donde
estamos diciendo que comparando las colas, las colas que hay en puerto B, en donde deben ser menores tanto el puerto C como el puerto A para permitir el paso al puerto B como tal. Y entonces vamos a mirar un momento eh, cómo quedó nuestro ejercicio para entender lo que decíamos de las decisiones. Bueno, podemos observar que tenemos un número de salidas de 8.211 camiones que han logrado terminar todo el proceso como tal. Debemos recordar que el análisis que acabamos de hacer, que la simulación que se acaba de hacer en arena, es de 150 días por 8 horas diarias. Tenemos que en tiempos de espera un promedio de 126.14 por entidad o por camión, pues. O sea, el tiempo de espera en promedio por camión fue de 126.14 horas y el número máximo que un camión tuvo que haber esperado para recorrer el proceso fue de 259.43 horas. El total de tiempo promediado es de 126.58 y el máximo es de 259.87. El total de tiempo recorrido, ¿no?, que tuvo que haber transcurrido el camión para poder realizar todo el proceso. Bueno, tenemos que el número total de entradas, el número total de entrada de camiones fueron de 10.250 para unas salidas, como ya se ha mencionado anteriormente, de 8.211, lo cual nos deja un número en cola de 2.040 camiones y en promedio de 1.072,89 camiones en espera. Bueno, podemos observar que tenemos unos tiempos de espera por cada puerto. Entonces tenemos que en el puerto A tuvimos un promedio de 132.77 horas en promedio de espera y un valor máximo de espera de 259,43 horas. En el puerto B tenemos 124,96 en promedio de espera y 242.56 para el número valor de espera en este puerto. Igualmente en el puerto número C tenemos 121,50 y número máximo 235,43. Bueno, anteriormente hemos observado el tiempo en espera de cada puerto. Ahora miramos el número de camiones en espera que tuvo cada puerto. Entonces tenemos que en el puerto A tuvimos un promedio de 356,73 camiones y para un número máximo de 679 en promedio número máximo. En el puerto B tuvimos 356,24 camiones en promedio en espera. Número de colas estamos hablando. Igualmente número máximo 679. En el puerto C tuvimos 356,92 y el número máximo tuvimos 679, que es el promedio como tal de nuestros tres puertos, el número de colas. Bueno, tenemos la utilización. Entonces tenemos que el puerto A tuvo un promedio de utilización del 0.99%, que para el número de valor del 100%. O sea, prácticamente estos tres puertos se usaron así que prácticamente el 100%. Podemos observar que el puerto A tiene 0.99, el puerto B 0.99, el puerto C pues 1.0. Podemos ver que cada puerto tuvo una utilización del prácticamente el 100%. Tenemos el número de trabajo que realizó cada puerto. Igualmente tenemos que cada uno de los tres puertos se ocuparon y cubrieron prácticamente el 100% de su trabajo. Finalmente podemos observar la utilización total que tuvo cada uno de los puertos. Tenemos que el puerto A tuvo el 0,99, el puerto B el 0,99 y el puerto C el 1.0. Como veníamos diciendo,
El número de trabajo programado para cada uno de estos puertos fue cumplido casi el 100% prácticamente que la totalidad de su trabajo. Y podemos ver la gráfica aquí. Podemos ver en color azul el puerto A, el puerto B en color rojo y el puerto C en color amarillo. Aquí podemos observar el número total de piezas, digamos, bueno, aquí estamos hablando del número total de camiones que cada uno de los puertos pudo atender, que cada uno de los puertos pudo descargar. Entonces tenemos en el puerto A tenemos 2.568 camiones, en el puerto B han pasado 2.768 camiones y en el puerto C tenemos 2.878 camiones. Aquí también podemos observar la gráfica. Igualmente podemos analizar que el puerto C fue el puerto por el que mayor número de camiones fueron descargados. Bueno, en conclusión, en primera medida se recomienda la implementación de un puerto adicional de descarga llamado llegada a puerto D, debido a que sería una optimización al dilema de camiones en cola, ya que ingresan 10.250 camiones, de los cuales solo 8.211 están cumpliendo su labor hasta el final, o sea, están siendo descargados, dejándonos en cola 2.040 camiones. Con esta implementación igual tendremos una mejora en tiempos de espera y una utilidad muy satisfactoria en relación con la que ya se ha podido evidenciar en el anterior análisis del informe arrojado por Arena. Básicamente lo que necesitamos es la implementación de un puerto adicional para reducir colas, reducir tiempos de espera y así obtener una optimización en nuestro proceso de descarga de camiones. Bueno, podemos observar que tenemos un número de salidas de 8.211 camiones que han logrado terminar todo el proceso como tal. Debemos recordar que el análisis que acabamos de hacer, que la simulación que se acaba de hacer en Arena, es de 150 días por 8 horas diarias. Tenemos que en tiempos de espera un promedio de 126.14 por entidad o por camión, pues. O sea, el tiempo de espera en promedio por camión fue de 126.14 horas y el número máximo que un camión tuvo que haber esperado para recorrer el proceso fue de 259.43 horas. El total de tiempo promediado es de 126.58 y el máximo es de 259.87. El total de tiempo recorrido, ¿no?, que tuvo que haber transcurrido el camión para poder realizar todo el proceso. Bueno, tenemos que el número total de entradas, el número total de entrada de camiones fueron de 10.250 para unas salidas, como ya se ha mencionado anteriormente, de 8.211, lo cual nos deja un número en cola de 2.040 camiones y en promedio de 1.072,89 camiones en espera. Bueno, podemos observar que tenemos unos tiempos de espera por cada puerto. Entonces tenemos que en el puerto A tuvimos un promedio de 132.77 horas en promedio de espera y un valor máximo de espera de 259,43 horas. En el puerto B tenemos 124,96 en promedio de espera y 242.56 para el número valor de espera en este puerto. Igualmente en el puerto número C tenemos 121,50 y número máximo de 235,43. Bueno, anteriormente hemos observado el tiempo en espera de cada puerto. Ahora miramos el número de camiones en espera que tuvo cada puerto. Entonces tenemos que en el puerto A tuvimos un promedio de 356,73 camiones y para un número máximo de 679 en promedio número máximo. En el puerto B tuvimos 356,24 camiones en promedio en espera
Número de colas estamos hablando. Igualmente número máximo 679. En el puerto C tuvimos 356,92 y el número máximo tuvimos 679, que es el promedio como tal de nuestros tres puertos en número de colas. Bueno, tenemos la utilización. Entonces tenemos que el puerto A tuvo un promedio de utilización del 0.99%, que para el número de valor del 100%. O sea, prácticamente estos tres puertos se usaron, así que prácticamente el 100%. Podemos observar que el puerto A tiene 0.99, el puerto B 0.99, el puerto C pues 1.0. Podemos ver que cada puerto tuvo una utilización del prácticamente el 100%. Tenemos el número de trabajo que realizó cada puerto. Igualmente tenemos que cada uno de los tres puertos se ocuparon y cubrieron prácticamente el 100% de su trabajo. Finalmente podemos observar la utilización total que tuvo cada uno de los puertos. Tenemos que el puerto A tuvo el 0,99, el puerto B el 0,99 y el puerto C el 1.0. Como veníamos diciendo, el número de trabajo programado para cada uno de estos puertos fue cumplido casi el 100% prácticamente que la totalidad de su trabajo. Y podemos ver la gráfica aquí. Podemos ver en color azul el puerto A, el puerto B en color rojo y el puerto C en color amarillo. Aquí podemos observar el número total de piezas, digamos, en este, bueno, aquí estamos hablando del número total de camiones que cada uno de los puertos pudo atender, que cada uno de los puertos pudo descargar. Entonces tenemos en el puerto A tenemos 2.568 camiones, en el puerto B han pasado 2.768 camiones y en el puerto C tenemos 2.878 camiones. Aquí también podemos observar la gráfica. Igualmente podemos analizar que el puerto C fue el puerto por el que mayor número de camiones fueron descargados. Bueno, en conclusión, en primera medida se recomienda la implementación de un puerto adicional de descarga llamado llegada a puerto D, debido a que sería una optimización al dilema de camiones en cola, ya que ingresan 10.250 camiones, de los cuales solo 8.211 están cumpliendo su labor hasta el final, o sea, están siendo descargados, dejándonos en cola 2.040 camiones. Con esta implementación igual tendremos una mejora en tiempos de espera y una utilidad muy satisfactoria en relación con la que ya se ha podido evidenciar en el anterior análisis del informe arrojado por Arena. Básicamente lo que necesitamos es la implementación de un puerto adicional para reducir colas, reducir tiempos de espera y así obtener una optimización en nuestro proceso de descarga de camiones. Bueno, podemos observar que tenemos un número. Bueno, ahora vamos a seguir con unos conceptos básicos de simulación. Entonces, nuestro primer concepto es ¿qué es simulación? La simulación es un acto que consiste en imitar o fingir que se está realizando una acción cuando en realidad no se está llevando a cabo. ¿Qué es modelo? El modelo se define como el cuerpo de información relativa a un sistema recabado para fines de estudiarlo. Esto nos quiere decir que es, en pocas palabras, en términos generales, se podría decir que la representación de la realidad, una explicación de un fenómeno ideal digno de imitarse, un paradigma, un canon, un patrón, una guía de acción, una idealización de la realidad, un arqueotipo, un prototipo, entre otros. ¿Qué es un proceso? Un proceso se refiere informalmente como un programa de ejecución. Formalmente un proceso es una secuencia de instrucciones, un estado actual y un conjunto de recursos del sistema asociado. Metodología. Esta hace referencia al conjunto de procedimientos racionales utilizados para alcanzar una gama de objetivos que rigen en una investigación científica, una exposición doctrinal o tareas que requirieron habilidades, conocimientos o cuidados específicos. Dentro de nuestros conceptos básicos tenemos
modelo estático y modelo dinámico, donde tenemos que un modelo de simulación estático se entiende como la representación de un sistema por instantes, o sea, con significado en el tiempo en particular, o bien representado en un sistema en el que el tiempo no es importante. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que un modelo estático es aquel que no tiene como factor de importancia el tiempo, mientras que un modelo dinámico sí tiene como factor de importancia el tiempo. Como ejemplo de un modelo dinámico, el sistema de transporte de materiales dentro de una fábrica, una torre de enfriamiento en una central termoeléctrica. Tenemos modelo determinista y modelo estocástico, donde nos dice que si un modelo de simulación no considera ninguna variable importante, comportándose de acuerdo con la ley probabilística, se le llama a un modelo de simulación determinista. En estos modelos las salidas quedan determinadas una vez que se especifican los datos y realidad de tiempo de cómputo para su evaluación. Sin embargo, muchos sistemas se modelan tomando en cuenta algún componente aleatorio de entrada, lo que da la característica de modelo estocástico de simulación. Tenemos modelo de simulación continuo versus discreto. Se define de manera análoga a los sistemas discretos y continuos respectivamente. Un sistema discreto no utiliza necesariamente un modelo discreto para su simulación. El uso del modelo depende de los objetivos específicos del estudio a realizar. La verificación de un modelo de simulación. Esa consiste en que una vez construido el modelo de simulación, finalmente verificamos cada uno de los procesos que funcionen correctamente y que todo esté debidamente o correctamente programado. Se verifican cada uno de los pasos, cada uno de los procesos, las entradas, las salidas y constatamos todo de acuerdo a la validez de la información de los datos. La validación de un modelo de simulación. Todo modelo de simulación se debe validar, verificar que cumple con el objetivo establecido, es decir, que se puede reproducir correctamente su funcionamiento. Toda simulación tiene que validarse para asegurar que la inferencia a partir del modelo de una predicción es correcta. No existen normas precisas sobre cómo debe realizarse la validación, pero sí se puede tener en cuenta ciertas pautas relevantes para tener en cuenta en un desarrollo de modelo válido y creíble, como por ejemplo utilizar técnicas cuantitativas para validar los componentes del modelo. Otra pauta a llevar a cabo realizar un análisis de sensibilidad para determinar factores importantes en el modelo. En caso de detectar un factor más influyente, este deberá modelarse concienzudamente. Podemos revisar los resultados de la simulación y la animación para ver si parecen coherentes. Se puede considerar una única entidad entre el modelo y la lógica del sistema. Todo esto con la finalidad de tener procesos y comportamientos más coherentes a la realidad. Se dice que la simulación es muy importante, más si lo hablamos en el campo de la ingeniería, pero pues a nivel general es muy importante. A través de un estudio de simulación se puede estudiar el efecto de cambios internos y externos del sistema al hacer alteraciones en el modelo del sistema y observando los efectos de esas alteraciones en el comportamiento del mismo. Una observación detallada al sistema que se está simulando puede conducir a un mejor entendimiento del sistema y por consiguiente a sugerir estrategias que mejoren la operación y la eficiencia del sistema que se está simulando. Todo esto con el fin de ayudar a entender mejor las operaciones que se realizan dentro del sistema, detectar variables más importantes que interactúen entre sí mismas y entender mejor las interrelaciones y las variables. La técnica de simulación puede ser muy utilizada para experimentar con nuevas situaciones, sobre las cuales tiene poca o ninguna información.
A través de esta experimentación se puede anticipar mejor posibles resultados no previstos cuando nuevos elementos son introducidos dentro de un sistema. Igualmente, eh, la simulación puede ser usada para anticipar cuellos de botella o algún otro problema que puede surgir en el comportamiento de un sistema, como lo hemos podido ver en el ejemplo del día de hoy, en arena, en el cuello de botella, el análisis para una posible optimización, para buscar una mejora en los procesos de un sistema. Muchas gracias, gracias por su atención.